hallux valgus, más conocidos como juanetes, son un problema común en la población que con el tiempo pueden volverse muy molestos. Sobre este tema conversaremos con el traumatólogo de Clínica Alemana, Pablo Mocosan. Doctor, muchas gracias por estar acá. Cami, muchas gracias a ti por la invitación. La mayoría de las personas está familiarizada con lo que son los juanetes, esta deformación cerca del dedo gordo del pie. Pero específicamente, ¿en qué consiste este problema y qué pasa al interior del pie que se produce esta deformación? Lo que sucede al interior del pie realmente no es que crezca algo, sino que es un hueso el que se empieza a desviar, creando esta prominencia del pie en el costado interno. Y este hueso es el primer metatarsiano, que es la parte que está atrás del dedo gordo. Y eso es lo que se empieza a desviar con el tiempo, produciendo las molestias por el calzado. Podríamos revisarlo porque tenemos una imagen, una Perfecto. radiografía que nos puede servir un poco para entender mejor. No hay Ahí problema. la estamos viendo. Ujú. Entonces ahí puedes ver en la imagen de la izquierda que tenemos una radiografía de un paciente que tiene un hallux valgus o juanete, como le dice todo el mundo, donde tú puedes ver que el primer hueso largo que está a la izquierda de la pantalla está desviado hacia el lado. Eso debería estar perfectamente paralelo al segundo y al tercero. Entonces, con el tiempo, este hueso cada vez empieza a aumentar más su desviación, produciendo cada vez un hallux valgus más grande. ¿Y qué síntomas o problemas va produciendo en las personas esta deformación? La principal molestia de los pacientes son molestias por roce con el calzado. Como el hueso se empieza a desviar, tú empiezas a tener cada vez un pie más ancho. Entonces un pie que es cada vez más difícil de calzar dentro de un zapato habitual. Entonces los pacientes intentan mantener su zapato, aprietan más el pie y molesta por roce principalmente el juanete. Hay un grupo de pacientes que también pueden tener problemas en la articulación, produciéndose un desgaste de la articulación y evolucionando con alguna artrosis y tener molestias para moverlo. Pero la inmensa mayoría es solo problema por roce. Es el dolor que sienten. Es el dolor que sienten al usar zapatos más apretados. ¿Y es verdad que este problema, los juanetes, afectan más a las mujeres? Es muy frecuente en mujeres. Los hombres también tienen, aparentemente con menos frecuencia. Lo que sí, las mujeres son más sintomáticas, principalmente por el tipo de zapato que usan. Las mujeres tienden a usar zapatos más cerrados, más en punta, y los hombres tendríamos que andar con zapatos más anchos, más relajados. Entonces, por eso nosotros vemos en la consulta mucho más mujeres que hombres, por un problema de espacio principalmente dentro del zapato. O sea, además del zapato más cerrado, ¿los tacos también influyen en la aparición de juanetes? El, Prácticamente cualquier zapato puede producirte un juanete si tienes la susceptibilidad para producirlo tú, en el fondo. El tener tacos, sin duda que estrecha de forma exagerada la punta del pie, creándote esta deformidad. Entonces, es verdad que el taco podría producirte una deformidad, pero también hay un componente genético que ayuda mucho. No todos los pacientes con tacos, por supuesto, que van a desarrollar un juanete. Eso también le quería preguntar, ¿cuáles son los factores que inciden en que una persona pueda desarrollar un juanete a lo largo de la vida? Hay varios factores. Yo diría que el principal factor es el factor genético, la carga hereditaria. Sí tiene un rol muy importante en esto. Mamá con juanetes, abuelas con juanetes, tías con juanetes, probablemente es una familia que va a seguir desarrollando esta deformidad en el tiempo. El tipo zapato, como conversamos, también juega un rol. Y hay juanetes que son de otras causas, como por algún traumatismo, pacientes que son hiperlaxos pueden tener una mayor tendencia a desarrollar juanetes, algunos pacientes con pie plano también pueden desarrollar un juanete durante su evolución. Si yo ya tengo, tengo el factor hereditario y empiezo a notar que estoy desarrollando un juanete, ¿puedo evitar que siga progresando? Esa es una muy buena pregunta que los pacientes nos hacen siempre a nosotros. Evitar que progrese, la verdad que es muy difícil. Nosotros tenemos sí algunas cosas que nos podemos fijar en la radiografía, son algunos parámetros que nos pueden indicar si podría o no tener una tendencia a aumentar esto con el tiempo, pero para detener la evolución es algo que es muy complicado de plantear, al menos de forma conservadora. O sea, sin una cirugía de por medio es difícil plantear que eso va a detenerse ahí. Entonces, por ejemplo, el uso de plantillas o de correctores de juanete no se ha visto que tenga ninguna utilidad ni en disminuir los síntomas, ni en detener la progresión, ni en menos revertirlo. Tampoco remedios caseros que a veces se encuentran en internet. Claro, hay algunos remedios caseros como hierba, algunos aceites que te pueden ayudar con el dolor momentáneo que puedes tener, pero no van a hacer que la deformidad revierta. Como lo revisamos anteriormente, es un hueso
que se empieza a salir de su posición habitual. Y por supuesto que una friega con alguna hierba, eso no lo va a volver a su posición original. Entonces, la mejor alternativa es la cirugía, me imagino. Hay dos caminos finalmente. O sea, si tú puedes acomodarte a un zapato un poco más ancho y eso no te molesta y tú puedes hacer tu vida con eso, no hay ningún problema y puedes vivir con tus juanetes feliz. El problema es que hay mucha gente que ya tiene un zapato que es 1 o 2 números más grande o que le cuesta encontrar zapatos más grandes que sean de su gusto o simplemente les duele igual. Y en esos pacientes nosotros hoy en día no tenemos opción distinta para revertir su juanete y llevarlo a una posición normal, otra que la cirugía. ¿En qué consiste la cirugía? Hay diferentes tipos de cirugía, hay más de 150 técnicas que son conocidas para operar los juanetes. Muchas tienen sus pros y sus contras, como todo en la vida. Actualmente se vienen en dos grupos, que son la cirugía abierta tradicional, que es mediante incisiones, donde nosotros podemos ver el hueso directamente y llevarlo a la posición correcta. Y hoy en día está muy en boga la cirugía mínimamente invasiva, que es una cirugía que mediante incisiones muy pequeñas, 1 centímetro y algunas que son de 3 milímetros, somos capaces de corregir esta deformidad. Son dos grupos de cirugías distintas y lo ideal es elegir los pacientes de forma súper específica y ser bien correctos en hacer esa elección para buscar el beneficio individual de los pacientes. No todo es para todos. Perfecto. Por eso hay Caso a tantas caso. técnicas que podemos elegir caso a caso para intentar cumplir mejor las expectativas de nuestros pacientes. Y en el caso de la cirugía mínimamente invasiva, ¿cuáles son los beneficios que pueden ser? ¿Hay una recuperación más rápida? Absolutamente. Tiene varios beneficios la cirugía mínimamente invasiva. Uno, del punto de vista de la agresión quirúrgica, es mucho menor. El cambiar una incisión de 8 centímetros, cambiarla por una incisión de 1 centímetro y de incisiones de 5 milímetros, la verdad es que la agresión que uno produce en el cuerpo del paciente es mucho menos. Y eso significa para el paciente menos dolor, menos molestia, menos hinchazón y pueden recuperarse de una forma mucho más rápida y mucho más cómoda. Entonces, eso sin duda es un beneficio innegable de ese tipo de cirugía. ¿Significa también que pueden retomar su rutina más rápido? Absolutamente, absolutamente sí. Como te sientes más cómodo y tienes menos dolor, puedes más rápido volver a retomar tu vida y volver a caminar con mayor normalidad antes que la cirugía abierta. ¿En qué, o sea, más o menos en realidad, como en qué consiste que se hace la cirugía? Lo que hacemos en la cirugía percutánea es mediante un apoyo de radiografía dentro de pabellón. Nosotros usamos un instrumental especial donde producimos unos cortes guiados por la radiografía y podemos mover el hueso hacia la posición que corresponde y eso lo dejamos fijo con 1 o 2 tornillos, según corresponda. Entonces dejamos la deformidad fija donde corresponde y todo el exceso de hueso que queda prominente podemos rasparlo de cierta forma con este instrumental especial para volver a tener un pie que era ancho, volverlo a un pie angosto como era antes de que se produjera el juanete. ¿Y es normal que pueda reaparecer el juanete tras la cirugía? La recidiva o que vuelva a aparecer el juanete después de la cirugía es una complicación que gracias a Dios cada vez es menor. En la medida que nosotros hemos ido estudiando y aprendiendo más del problema, hemos sido capaces de ayudar de mejor forma a nuestros pacientes. Entonces yo diría que hoy en día nuestro número, la recidiva es menor a un 5% de los pacientes y generalmente los pacientes que sí recidivan con una deformidad mucho menor a la que tenían antes. Entonces lo más habitual es que esas recidivas no sean sintomáticas para los pacientes también. Me imagino que esa tecnología también ayuda a que hayan menos complicaciones asociadas a la cirugía. Hay complicaciones también, pero sin duda que son complicaciones menores. Las complicaciones de las heridas, una herida de 8 centímetros, que el pie se hinchaba un montón, la estamos cambiando por una herida muy pequeña, que las complicaciones de la herida sin duda que son mucho menores. Y eso va en total beneficio de los pacientes. Yo diría que nuestra principal complicación de la cirugía mínimamente invasiva es manejar la hinchazón del pie, que es normal, es habitual y va a durar un par de meses. Y en algunos pacientes eso sí puede ser un poquito exagerado. Lo que también pasa con la cirugía abierta. Y en este momento es difícil para nosotros prever quién va a hacer edemas o hinchazones del pie muy importantes. ¿La cirugía mínimamente invasiva es ambulatoria o tienen que pasar en la clínica varios días? No es necesario. Como te decía antes, también es bien caso a caso. Pacientes sanos, jóvenes, activos, que tienen deformidades pequeñas, la verdad es que no hay ningún problema en hacer esta cirugía de forma ambulatoria.
ideal que igual pasen dentro del hospital mediodía para que estemos todos tranquilos y seguros, que salir a la casa sin dolor o con molestias mínimas. Y además usamos una anestesia que deja el pie dormido, como cuando va al dentista y duerme en la cara para poder sacar las muelas del juicio, por ejemplo. Esto es algo parecido y te deja el pie dormido cerca de 24 horas, que en teoría es la parte más molesta de toda esta cirugía. Entonces eso nos ha permitido poder operar en algunos casos a nuestros pacientes de forma ambulatoria. También le quería preguntar, ¿hay complicaciones posibles si es que una persona no trata el juanete y necesita cirugía a largo plazo? ¿Podría aparecer algo? Así como complicaciones importantes, la verdad es que no. Tú podrías vivir y llegar al final de tu vida con un juanete, no hay ningún problema en eso. Si te aguantas el dolor o te aguantas las molestias o no tienes problema con la estética del juanete, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Las complicaciones que generalmente vemos o los eventos que empiezan a pasar con juanete importantes que no se operan son algunos otros dolores en el pie, como dolores por sobrecarga en la planta o a veces empiezas con deformidades en los dedos que están al lado. Como el juanete ocupa espacio y el dedo gordo empieza a empujar a los otros dedos, hay dedos que se empiezan a levantar, que nosotros los llamamos los dedos en garra, se empiezan a arrugar, y eso muchas veces también produce molestias por roce ahora arriba de los dedos, ya hacen callo. Pero la verdad es que si para ti eso no es problema, puedes vivir con el juanete todo lo que tú quieras. Mencionabas hace un ratito juanetes en personas jóvenes, en niños y adolescentes también se pueden dar que tengan juanete. Absolutamente. El hallux valgus juvenil o el juanete de los niños es una realidad, existe. Por supuesto muy marcado por la herencia. Y los niños también, o sea, evolucionan muy parecido a los adultos. En ese sentido no hay mucha diferencia. Lo que sí hace diferencia es que los niños tienen su cartílago de crecimiento abierto. Entonces, para nosotros, en el tema de la cirugía, sí crea algunas distinciones con las que tenemos que ser cuidadosos si estamos pensando en reparar un juanete en un niño. Por último, le quería preguntar, hay personas que tal vez tienen juanetes pero todavía no están en esa fase pensando en operarse. ¿Hay recomendaciones que les pueden dar para ayudar a Absolutamente. Lo que mejor te ayuda a convivir con el juanete, sin duda que es un zapato más ancho. Y si es necesario ir medio número más o un número más, la verdad no hay ningún problema si lo que busca es la comodidad y que el juanete no roce con un zapato apretado. Eso es lejos el mejor consejo que uno le puede dar a los pacientes. La búsqueda de plantillas o correctores o ejercicios o las hierbas, como tú me comentabas antes, la verdad es que tienen poca utilidad y finalmente uno termina ocupando más espacio dentro del zapato y quitándole más espacio al pie para que pueda estar suelto. Perfecto. Doctor, le agradezco mucho que haya compartido con nosotros. No, gracias a ti, Camila, por la invitación. Y a ustedes los dejamos invitados a seguir conectados con EMOL TV y seguir informándose en emol.com.